En DaVinci Resolve, así como en cualquier aplicación de edición de video, es muy importante mantenernos organizados tanto en nuestros proyectos como en nuestros archivos. Por eso, existe el Media Page de DaVinci Resolve. Nos va a permitir mantener organizado todo dentro de la plataforma. Clase número 3 de DaVinci Resolve. Te recuerdo que este curso está realizado con la guía definitiva de DaVinci Resolve. Comenzamos con esta ventana que se llama Project Manager. Ya habíamos un poco abordado de qué era lo que contenía y para qué servía. Sirve básicamente para visualizar los proyectos que tengo alojados en cada una de las bases de datos que tengo en la parte de la izquierda, las mismas que puedo desplegar presionando este botoncito que está aquí, le doy un clic y aquí es en donde tengo alojadas o visibles todas las bases de datos que voy creando para cada uno de los proyectos que necesito organizar. En este caso tengo el proyecto Cooking Show con el que hemos estado trabajando en las dos clases anteriores en la base de datos que se llama Local Database y es la base de datos con la que viene DaVinci Resolve por default. Por el momento no vamos a ahondar mucho en la generación de bases de datos, eso lo hablaremos un poco más adelante. Vamos a cerrar esta pestaña. Vamos a comenzar creando un proyecto. Para crearlo vamos a dar doble clic en este cuadrito donde dice Add el Project o simplemente le damos al botón que dice New Project en la parte de abajo. Lo presionamos. Le vamos a poner un nombre sencillo, por ejemplo, Organización DaVinci Resolve. Presionamos el botón Create y listo. Se nos abre la interfase del Code Page, pues es la última aplicación integrada con la que estuve trabajando. Para resetear toda la interfase de DaVinci Resolve, debo irme al menú que está por aquí arriba que se llama Workspace y dentro de este menú tengo una opción que se llama Reset UI Layout. Lo voy a presionar y ya tengo reseteada la interfase del Code Page, tal cual como me aparecería en la primera vez que abro la aplicación. Normalmente cuando voy a comenzar un proyecto, necesito hacer algunos seteos internos de la aplicación para que de alguna manera queden configurados algunos parámetros con los que necesito que esté. Tengo en la parte de abajo a la derecha una herramientita que es una ruedita dentada que me va a desplegar una ventana que se llama Project Settings. En esta ventana es en donde voy a hacer algunas configuraciones. Le doy un clic. De inmediato se me abre la ventana flotante de Project Settings. En este caso vamos a comenzar a configurar la resolución del timeline y es esta opción que tengo por aquí. Le vamos a poner en 1280 x 720p, la más conocida como HD. La activamos. Además vamos a modificar su frame rate. Actualmente tiene 24 frames por segundo, pero lo vamos a cambiar a 23,976. Activamos. Estos serían los parámetros globales del proyecto, pero después podríamos también modificar los parámetros individuales de cada secuencia o de cada timeline. Debes saber que aquí en el Project Settings es justamente donde configuramos las características generales del proyecto. Como podemos observar, podemos modificarla aquí en la Master Settings, pero además de esta tenemos otras opciones como por ejemplo Imaging Scaling, Color Management, configuración de RAW, entre otras opciones que por el momento no vamos a ahondar porque a estas alturas sería la verdad complicarse la vida, pero de a poco, conforme vamos pasando el curso, hay algunas de ellas que vamos a modificar. Pero lo que debes saber es que cuando quieras hacer un seteo general del proyecto, debes venir a la ventana de Project Settings. Como ya hemos configurado la resolución y su frame rate, pues simplemente vamos a dar en el botón Save. Ahora, hay una diferencia entre configurar el proyecto y configurar las preferencias del sistema. Para configurar las preferencias de DaVinci Resolve, debo irme por aquí arriba al menú DaVinci Resolve, en Mac al menos. Si es que no me equivoco, en Windows también tenemos un menú que se llama DaVinci Resolve. Damos clic en las preferencias y nos aparece esta ventana flotante. En esta ventana tengo dos pestañas, la una para configuración del sistema y la otra para configuración del usuario. En la pestaña de sistema tengo por ejemplo la pestaña que se llama Memory en GPU.
Aquí puedo configurar cuánta memoria RAM, por ejemplo, le voy a dar a DaVinci Resolve cuando esté abierto. En esta parte que está por aquí, en este bloque, además tengo la configuración de la tarjeta de video o la GPU. En mi caso lo tengo en automático, pero si yo quisiera también podría activar directamente cualquiera de las que tengo aquí, que son las opciones que me da mi tarjeta de video o mi GPU, que es esta que puedo señalarte aquí. Si yo pongo en automático, el sistema o DaVinci Resolve automáticamente elige la mejor configuración para mí. Pero si en algún caso me doy cuenta de que mi tarjeta está yendo un poco lento, entonces yo puedo venir directamente y configurar la que mejor se apegue a mis necesidades. En el caso de Mac, que es mi caso, por ejemplo, me convendría poner en la aceleración Metal. De hecho, la voy a activar. La activo y listo. En el caso de Windows, seguramente no te va a aparecer Metal, pero puedes también activar el CUDA si tienes una tarjeta NVIDIA GeForce o si tienes una AMD Radeon. Seguramente te va a convenir activar el OpenCL. En mi caso, como tengo Mac, la voy a dejar activado en Metal. Seguido tenemos la pestaña de Media Storage, que es en donde tengo ubicada la ruta en donde van a estar alojados todos los renders, por ejemplo, donde van a estar alojados los stills, donde va a estar alojado el caché y todos los archivos y los recursos del sistema que se van generando conforme voy editando. Es importante que sepas que es muy recomendable que de preferencia ubiques esta ruta dentro de un disco duro que siempre esté conectado a tu computadora. Y si quieres mi sugerencia, dentro de lo posible, un disco sólido. Porque este tiene que ser un disco rápido en donde Resolve pueda escribir y leer de manera muy rápida para darle un poco más de fluidez a la edición. Si yo simplemente dejo la ruta en mi disco duro interno y tras de eso tengo un disco duro, así sea de 7200 revoluciones, seguramente no vas a tener la misma velocidad que si tuvieras esta ruta en un disco externo, un disco sólido externo. Obviamente conectado por un puerto que sea lo suficientemente rápido para que pueda leer y escribir muy rápido. Si yo quisiera, por ejemplo, añadir una ruta, pues simplemente me acerco al botón que dice Add, le doy un clic, se me abre el Finder o el explorador de Windows, elijo la ruta y simplemente pongo Open. En mi caso pongo Cancel porque no voy a añadir ninguna y listo. Tenemos también las opciones de decodificación. Aquí podemos activar el GPU en caso de que queramos decodificar el formato Blackmagic RAW usando la GPU. Es importante que sepas que no todas las opciones están listas para ser usadas con la versión gratuita. Tenemos la pestaña de configuración de entrada y salida de audio y video, en donde vamos a poder configurar, por ejemplo, si tuviera una tarjeta de video externa, aquí podría seleccionar que quiero salir por esa tarjeta. No la tengo, por eso no me sale activada esta opción que sería en donde debería activarla. Además tenemos aquí algunas configuraciones que me sirven para cuando voy a salir por medio de las salidas del mismo sistema o si por ejemplo tengo una interfase, como en mi caso, por ejemplo, en este momento, si yo reproduzco un video en mi DaVinci Resolve va a salir por los parlantes de la computadora, pero si aquí yo seteo mi interfase que se llama Balance, no saldría por los parlantes de la computadora, sino que saldría justamente por ahí, por la interfase que está conectada vía USB. La voy a dejar como estaba. Tengo también la configuración de la salida del canal izquierdo y derecho. Tengo algunas otras configuraciones que en este momento no son importantes. Tengo también la pestaña de Audio Plugins, que es en donde voy a añadir la ruta. Si por si acaso tengo algún juego de plugins del tipo VST, que son los plugins más o menos que usan por ejemplo Audition, Pro Tools, podría direccionar la carpeta aquí y podría utilizarlos aquí en DaVinci Resolve. Simplemente añadiendo la ruta y haciendo un escaneo, pues ya podría yo utilizar los plugins que tengo, me aparecerían en la parte de aquí. Luego tengo la pestaña de Control Panels y aquí digamos que aparte de haber comprado el DaVinci Resolve o con la versión gratuita, he comprado también un panel de colorización. Aquí es en donde podría configurarlo. No lo tengo, por eso no me aparece nada,
pero aquí es en donde yo puedo setear que tengo el DaVinci Resolve Mini Panel conectado por USB o conectado por Ethernet, entre otras opciones que seguramente cuando ya tengas el panel vas a saber cómo configurarlo leyendo el manual. En la parte de aquí abajo tengo en cambio para setear la consola de audio de Fairlight. En caso de que la tuviéramos también, podríamos seleccionarla y activarla. Si no la tengo, pues ya ven que no me sale nada. En la pestaña general tengo otras opciones que por el momento no vamos a topar. Además tenemos la pestaña de Internet Account, que es en donde puedo loguearme con mi usuario y clave de YouTube y de Vimeo para poder hacer las exportaciones directamente a estos canales sin tener que hacer primero una exportación. Para loguearme, pues simplemente debo presionar el botón Sign In y ya saben el procedimiento, me va a pedir la contraseña, la clave, el correo y todo eso, y ya quedo logueado para poder subir mis videos directamente. La pestaña de avanzados no las vamos a utilizar porque la verdad es que no me aparece nada. Nos vamos ahora sí a la pestaña de arriba que dice User. Tenemos la primera pestaña que es UI Settings, en donde podemos asignarle un lenguaje a la interfase de la aplicación. Vamos a dejarla en inglés porque es el estándar. Además tengo algunas otras opciones, como por ejemplo activamos la opción de que se abra el último proyecto con el que hemos estado trabajando cuando abra en una siguiente vez DaVinci Resolve. Además tengo la opción de indicadores de foco, usar la interfase con el background gray, entre otras. Seguido tenemos una de las pestañas más importantes aquí en esta configuración de usuario. Tenemos este apartado de Save Settings. En este tenemos esta opción que es importantísima, que se llama Live Save. Esta opción Live Save me permite que se vayan guardando de manera automática mis proyectos en DaVinci Resolve. Eso significa que no necesariamente yo tengo que estar guardando a cada rato los proyectos y no corro el riesgo de que me olvide y que llegue un momento en que la memoria RAM, por ejemplo, se vacíe y que mi proyecto colapse. Automáticamente se va guardando y así yo de esta manera me puedo hasta despreocupar de estar presionando Comando S o Control S en Windows. Además tenemos esta otra opción que se llama Project Backups. Esta opción me permite que cada cierto tiempo se vaya guardando una copia del proyecto en el que estoy trabajando. En este caso, por ejemplo, tengo activada para que mi proyecto se vaya haciendo un respaldo cada 5 minutos. Esta es una opción configurable además de las de acá, en donde también está asignado que se vayan haciendo proyectos pasado cada hora o se vaya haciendo proyecto cada 2 días. Mi sugerencia es que configures la ruta en donde se van a ir respaldando tus proyectos en una nube. Regularmente tienes aplicaciones de escritorio de las nubes como por ejemplo iCloud o Dropbox o OneDrive, en donde tranquilamente puedes generar una carpeta dentro de estas nubes en tu computadora y lanzar para que se vayan respaldando ahí. Entonces, aparte de tenerlo en tu disco duro, automáticamente se va subiendo a la nube. Y si en algún momento tienes algún problema con tu proyecto, puedes despreocuparte totalmente porque tienes un respaldo. Por default tienes estas opciones desactivadas. Si las tienes desactivadas, te sugiero que en este preciso momento las actives. Además, por default te sale aquí 10 minutos. Ya queda a tu criterio el tiempo que le pongas. Personalmente me gusta ponerle 5 minutos porque en 5 minutos considero que se hace un gran avance. Tenemos también la pestaña de Editing, en donde podemos asignar, por ejemplo, el número de tracks que queremos que se creen cuando creamos un timeline, además de si queremos que comience desde el 1 o desde el 0, o si queremos, por ejemplo, que se creen automáticamente algunos bins. Y en la parte de aquí abajo, no sé si recuerdan cuando estábamos trabajando en el Cut Page, en donde hacíamos una inserción de un clip o de una imagen o de un title y automáticamente me agarraba 5 segundos en el timeline. Es aquí exactamente donde tenemos que modificar estas cosas. Vamos a desplegar un poquito más. Ahí. Por ejemplo, cuando utilizábamos alguna de las herramientas inteligentes del Cut Page,
y se insertaba con 5 segundos. Si yo quisiera que automáticamente se inserte o se reemplace un clip cuando utilizo este tipo de herramientas, pues simplemente aquí tendría que cambiarle de 5 a 10 y ya no voy a tener 5, sino 10. Aquí tengo, por ejemplo, seteado el tamaño o el tiempo o la duración de las transiciones cuando las aplico. Puedo aplicarle que cuando le inserte una transición, arrastrándola, ¿se acuerdan que arrastramos de acá hacia el timeline? Se me inserte en 2 segundos, pues aquí podría modificarlo. O si quisiera que cuando inserte, por ejemplo, un título, también en vez de que dure 5 segundos, que dure 10 segundos, u 8 o 7 o lo que sea, puedo también modificarlo. Entre otras opciones que seguramente con el tiempo de trabajo en DaVinci Resolve, ustedes van a saber configurar y saber exactamente cómo utilizar cada una de ellas. No es necesario que nos metamos en todas, pero sí las más importantes, que es las que te he mencionado. Tengo también la pestaña de color. En esta pestaña puedo configurar varias opciones con respecto al color. Tengo la pestaña de Fairlight. Aquí hay un par de opciones en las que no vamos a ahondar, pero si por ejemplo tuviera un desfase, podría aquí configurar los cuadros por segundo para poder corregir ese desfase. Seguido tengo la pestaña de reproducción aquí, o de playback. En esta pestaña es importante que seteemos esta parte donde dice Performance Mode en automático para que DaVinci Resolve automáticamente elija la mejor configuración a la hora de reproducir. Si en un caso tú tienes configurado en manual o deshabilitado, deberías dejarlo en automático para que Resolve optimice la reproducción de acuerdo al hardware de tu sistema. Tenemos también la pestaña de Control Panels, que es en donde configuraríamos el panel de control en caso de que lo tengamos. Tenemos la última pestaña que se llama Metadata, que es justamente en donde vamos a configurar la metadata de nuestro sistema, y en esta parte podríamos utilizar los esquemas generales que vienen integrados dentro de DaVinci Resolve, o si quisiéramos podríamos generar nuestros propios esquemas. Esos serían los ajustes de las preferencias del sistema. Seguido vamos a dar un save. Me aparece este mensaje porque le cambié la parte de aceleración GPU que estaba en automático, le puse Metal. Simplemente le voy a poner OK porque me dice que los cambios van a tomar efecto una vez que yo cierre y vuelva a abrir DaVinci Resolve. Le pongo OK, guardo, voy a cerrar DaVinci Resolve. Lo voy a abrir una vez más. Y listo. Abro mi proyecto con el que estaba trabajando y continuamos. Ahora, ¿de qué manera está más o menos organizado o conformado la interfase general de DaVinci Resolve? Ya habíamos hablado acerca del Code Page, de hecho ya lo habíamos utilizado en las 2 clases anteriores, pero ¿cómo funciona y cuál es la dinámica o cuál es la maravillosa manera de trabajar aquí en DaVinci Resolve? ¿Cómo es este sistema de integración del que tanto hablan y que la verdad de manera personal me parece muy bueno? ¿Cómo es que funciona? En la parte de abajo tenemos 7 botones. Cada uno representa a una de las aplicaciones integradas en la interfase. Tenemos el Media Page, el Code Page, que es el que estamos trabajando, el Edit Page, Fusion, Color, Fairlight y Deliver. Te preguntarás por qué están ordenadas de esta manera. Es básicamente el orden en el que se hace el workflow de postproducción. Normalmente cuando vamos a trabajar en un proyecto, ¿qué hacemos? Hacemos primero una importación y una organización del material de archivo que tenemos para trabajar en ese proyecto. Para eso nos sirve la pestaña de Media. Luego hacemos una especie de primer corte con el Code Page, que bien nos podría servir para hacer un corte final. Sin embargo, tenemos las 2 opciones de edición. En este caso tenemos el Code Page y también tenemos el Edit Page. En ambas podemos hacer edición de nuestro proyecto. Luego de que terminamos la edición del proyecto, ya podemos pasar a la parte de efectos especiales y de animación. Para eso tenemos la pestaña de Fusion. Seguido tenemos la pestaña de color, que es en donde vamos a
integrar o vamos a balancear todos los clips teniendo en cuenta como parámetro principal la luminancia y la crominancia. Una vez que tenemos lista la parte del video, ya podemos centrarnos en el audio. Y para eso tenemos la pestaña de Fairlight. Aquí vamos a hacer toda la edición de audio, agregar efectos, poner transiciones, etc. Y para finalizar, cuando ya tenemos todo nuestro proceso listo en nuestro proyecto, pues ya podemos exportarlo utilizando la interfase de Deliver. Esa sería una secuencia, digamos, lógica de trabajar en el workflow o flujo de trabajo de postproducción. Entonces todavía nos preguntamos cuál es la maravilla de DaVinci Resolve. Es su integración total, completa, que nos tiene maravillados a todos. Y es que si necesito, por ejemplo, comenzar la edición en el Cut Page y luego necesito aplicar un efecto un poco más complejo en el Edit Page, pues simplemente con presionar el botón ya estoy dentro del Edit Page. No necesito exportar ni nada por el estilo. Además, si necesito aplicar un efecto, pues tampoco tengo que exportar nada o abrir otra aplicación, sino que simplemente presionando el botón Fusion, ya estoy en Fusion. En ninguna de las instancias o en ningún punto del flujo de trabajo de postproducción necesito salir de DaVinci Resolve. Eso es maravilloso porque me ayuda a ser un poco más eficiente y no perder nada de tiempo cuando requiero hacer algún tipo de modificación de, por ejemplo, si ya hice colorización y me doy cuenta que hay un clip que todavía necesita un poco, no necesito volver a exportar y volver a reimportar para poder hacer esa modificación. Simplemente presiono el botón y ya estoy listo para poder hacer la modificación. Obviamente lo mismo sucede con el Fairlight, que es para editar el audio, y cualquiera de sus aplicaciones integradas. Es una integración totalmente completa y transparente que no tiene ningún punto en contra. De hecho, todo es a favor, pues DaVinci Resolve es prácticamente un todo en uno. Ya vamos a ir hablando de cada una de estas páginas. Por el momento nos vamos a ir a la página de Media, que es en donde vamos a organizar y vamos a importar el material de archivo que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Este es básicamente algo así como un organizador en donde yo pongo todo mi material para después ir arrastrándolo al timeline según como lo vaya necesitando. Nos vamos a ir en donde tenemos nuestro material del curso, que en mi caso es en el escritorio de mi computadora y la tengo aquí en mi usuario, mi escritorio, DaVinci Resolve, RLessons, Lesson 3, Videoclips. Ahora, como yo sé que los archivos de mi proyecto siempre van a estar en esta carpeta que se llama R16 Intro Lessons, puedo simplemente irme a la carpeta superior, me voy a la parte de la derecha donde está el icono de la carpeta, encima de ella le doy un clic derecho y ubico la opción que dice Add Folder to Favorites, añadir carpeta a favoritos. Si yo le doy un clic, automáticamente esa carpeta, que es la contenedora de todas las subcarpetas de las clases del curso, va a estar en la parte de favoritos que está aquí. Si yo la activo, me aparecen todas las carpetas del curso. Entonces ya no necesito, cada vez que necesite ir a las clases del curso, buscar, así como lo hice hace un momento, en esta complicada ruta. Simplemente dando un clic acá en favoritos, pues ya la tengo a la mano. Aquí en favoritos voy a poner todas las carpetas que regularmente uso para no tener que estar perdiendo tiempo buscándolas. Recuerden que en postproducción el tiempo es oro. Y si tengo una carpeta complicada de encontrar, pues simplemente la pongo como favorita y ya está. Ahora sí, me voy a la lección número 3, le doy doble clic, Videoclips. Estos son los videos que vamos a utilizar en esta clase. Vamos a seleccionar todos estos clips, los seleccionamos de esta manera, los vamos a agarrar con un clic sostenido y los vamos a arrastrar a la parte de aquí abajo. Los suelto y lo que he hecho es agregarlos a mis proyectos. Es importante que sepas que cuando hago esto, el material de archivo original no se modifica. Los archivos originales que están en la carpeta Lesson 3, que están en
la parte del Finder o el explorador de Windows no se modifican. Simplemente que al arrastrarlos al proyecto, DaVinci Resolve toma una referencia o los linkea para que cada vez que los reproduzca se lean desde el escritorio como si estuvieran dentro del proyecto. Es decir, simplemente está linkeando los archivos para trabajarlos dentro del proyecto, cortarlos, modificarlos, cambiarles de color, pero el archivo original no se modifica. Nos damos cuenta que cuando agregamos el material de archivo, se me creó una visualización de miniatura. Si yo quiero ver qué contiene cada uno de esos clips de una manera rápida, pues simplemente debo acercarme a los clips y si paso o deslizo el mouse por encima, me puedo dar cuenta de que tengo una previsualización de cada uno. De esa manera yo puedo darme una idea de qué es lo que contiene cada uno de los clips. En caso de que si yo bajo el mouse y no me aparece nada en la parte de aquí arriba, y si quiero ver por ejemplo este clip que está aquí, sin tener que pasar el mouse por encima, pues simplemente le doy doble clic para que se añada al visualizador y ya puedo desde la parte de aquí hacer la previsualización. Y si no quiero tomarme el tiempo de darle doble clic a cada uno de los clips, pues en la parte de abajo tengo otras opciones. Por ejemplo, tengo esta barrita que me permite hacer que cada uno de esos clips sea un poco más grande y así tener incluso una mejor visualización a la hora de deslizar el mouse por encima. Veamos. Ahí está. Voy a dejarlo un poquito más pequeño. Además tengo el tipo de visualización, la manera de ordenarlos por el nombre del archivo, por el nombre del reel, por el nombre del clip, por el código de tiempos, la duración, el tipo, entre otros parámetros que yo podría setear para que se ordene. Tengo activado en este momento el tipo de visualización de miniatura, que es estos cuadritos que podemos ver aquí. Además tengo la organización o el tipo de visualización tipo lista para poder ver en vez de la miniatura o una imagen pequeñita, pues mejor se puede ver por ejemplo el nombre, se puede ver el código de tiempos, se puede ver incluso la ruta, el tamaño, entre otras opciones. Estas pestañas que veo aquí arriba son las mismas que me aparecen cuando tengo el tipo de visualización de miniatura. En este caso le vamos a dejar que se ordenen como el nombre del clip. Eso sería lo mismo que irme al tipo lista y presionar esta barra que tengo aquí. Vamos a dejarlo como tipo de visualización de miniatura. Con este botón tengo la opción de poder visualizar en diferentes columnas. Por ejemplo ahí, diferentes layouts. Vamos a dejar como estaba. Tengo una lupa pequeñita que es un pequeño buscador. Y listo. Seguido podemos observar que en la carpeta Lesson 3 tenemos otra carpeta que es la carpeta de audio. Si en esta carpeta de audio yo le doy un clic derecho y pongo la opción que se llama Add Folder and Subfolders into Media Pool, Create Bins, lo que va a suceder es que me va a agregar esos archivos de audio en el proyecto, además de crearme un bin. Le doy un clic y puedo observar que me ha insertado dentro del proyecto los 3 clips de audio, además de que me ha creado en la carpeta Master un bin de audio. Los clips que había insertado hace un momento se insertaron directamente en la carpeta Master. Pero como yo le dije a la carpeta de audio que se inserte y se cree también un bin con su propio nombre audio, pues me creó el bin y dentro de ella tenemos los 3 audios. Tal vez ahora no te parece muy importante esto de crear carpetas o de insertarlos dentro de bins o de organizar los audios en un bin y los clips en otro, pero conforme va pasando el tiempo y vas obteniendo proyectos un poco más grandes, te vas a dar cuenta de la importancia de ir organizando desde el principio todo el proyecto. Si yo simplemente comienzo a insertar y a insertar clips, tanto de audio como de video o animaciones, pues llegará un momento en el que no voy a encontrar nada de lo que haya importado porque voy a tener demasiados clips que todo se me va a hacer una sola sopa.
Entonces es importante ir generando esta estructura de bins para poder ir creando un proyecto organizado. Incluso si este proyecto necesito enviarlo a alguien para que continúe con la edición, se va a hacer mucho más fácil que esta persona pueda identificar cada uno de los clips en su ubicación en los bins. Para hacer incluso un poco más fácil la organización, ustedes podrán notar que en cada uno de estos clips tengo una imagen de referencia. Por ejemplo, aquí tengo el avión, acá tengo a este señor, que lo veo claramente y sé perfectamente de qué se trata el plano o el clip. Pero ¿qué sucede si tengo una, por ejemplo, esta que se llama Kenia? Ese reflejo de la avioneta realmente no me dice nada o no me dice mucho. Entonces puedo acercarme al clip, más o menos buscar una toma o una imagen que represente lo que es el plano o el clip en su totalidad. Por ejemplo, esa. Le doy un clic derecho. Voy a buscar la opción que se llama Set Poster Frame. Si quiero hacerlo un poco más rápido, presiono el atajo de teclado Comando P en Mac o Control P en Windows. Le doy un clic. Y si yo, por ejemplo, voy a otra imagen, por acá, ya tengo o ya puedo observar que el clip que se llama 07 Kenia ya tiene la imagen referencial que yo le inserté. Aquí está. Entonces esa imagen es un poco más representativa que simplemente el mar con un pequeño reflejo de la avioneta. Así seguramente la persona que va a editar o tú mismo, si no estás seguro o es un proyecto en el que recién comienzas, sabes perfectamente de qué se trata el clip o cuál es el contenido de ese clip. Esa sería una pequeña ayuda que te darías tú mismo o que le darías a alguien que va a continuar el proyecto. En este momento vamos a comenzar a crear bins. Hay varias maneras. Una de las maneras, utilizando la metadata. La metadata es la información que contiene cada uno de los clips integrada consigo misma. Pero si no la tiene, nosotros podemos agregarla para que de esa manera, utilizando esta información de metadata, crear los bins. Vamos a seleccionar este clip. Al seleccionarlo, en la parte de la derecha, en el panel de metadata, me va a aparecer justamente eso, la metadata. Esta información que puedo observar aquí, esa es la metadata. Esta información viene integrada con el clip y me sirve para, por ejemplo, saber desde dónde comienza el clip, en dónde termina, el frame de inicio, el frame final, la cantidad de frames, la profundidad de color, entre otras cosas muy importantes que se necesitan saber de un clip. En la parte de arriba del panel, al lado de la palabra metadata, tengo la palabra Media Pool. Al ladito de ella tengo los 3 botones que me dice Default, pero al ladito tengo una flecha que es en donde me va a mostrar alguna información para que incluso yo pueda insertar. En este caso vamos a utilizar la opción que se llama Shot and Scene. La activamos. De inmediato se nos abre en la parte de abajo. En esta yo puedo agregar información que me va a permitir identificar de manera concreta y puntual el clip al que le estoy insertando la información. Por ejemplo, tengo una casilla que se llama Keywords o palabras clave, en donde vamos a poner una palabra, como su nombre lo indica, una palabra clave. Pondremos la palabra Interview. Conforme yo la voy escribiendo, hay una gran posibilidad de que te vaya apareciendo en el caso de que en el sistema existiera esa palabra. Si te aparece, pues simplemente te acercas a ella y le das un clic. Se inserta. La palabra interview significa entrevista en español y como se la hemos insertado a este clip, vamos a ver cómo vamos a utilizar esta metadata que le hemos insertado a ese clip para crear un bin. Le hemos insertado la metadata a un solo clip. Pero si tuviera varios clips, como por ejemplo en este caso tengo 3 clips iguales, como ya le inserté a este, no lo vamos a seleccionar. Pero para insertarlo directamente en los 2 clips, pues simplemente lo selecciono dándole un clic. Luego con la tecla comando en Mac, selecciono también el de acá. Y de igual manera se me activa esta opción de Keywords. Debo activar la casilla de verificación. Me acerco
a la caja de texto y pongo la palabra interview. Como ya me aparece en una de estas, pues simplemente la busco, es esta de aquí, le doy un clic, me acerco al botón Save que tengo en la parte de abajo, doy un clic y listo. Ahora los 3 clips de las entrevistas tienen la metadata en la casilla de keywords con el nombre interview. Antes de comenzar a trabajar con estos 3 clips a los que les insertamos la metadata interview, vamos a aprender cómo crear un bin. En la parte de acá damos un clic derecho en Master y elegimos la opción que se llama Add Bin, o simplemente damos un clic por aquí afuera y aquí también nos aparece la opción que se llama New Bin. Damos un clic, se nos crea un bin y a este le vamos a poner de nombre Credits. Enter. Luego nos vamos a la Master Bin y aquí tenemos unos créditos. Estos son exactamente lo que vamos a arrastrar hacia el bin que acabamos de crear. Lo agarramos con un clic sostenido y lo jalamos hacia la carpeta créditos. Ahí está. Si la abrimos, podemos visualizar ya el clip de los créditos dentro de ese bin o de esa carpeta. Nos vamos una vez más a la Master Bin. Ahí está. Tenemos en la parte de acá abajo algo que se llaman los Smart Bins. Estos Smart Bins, como su nombre lo indica, son carpetas inteligentes o bins inteligentes que utilizan la metadata para crear de manera automática los bins. Si yo despliego esta palabra que se llama keywords, que es básicamente donde inserté hace un momento la metadata interview a estos 3 clips, si yo despliego, me doy cuenta que me ha creado este Smart Bin que se llama Interview. Si yo lo selecciono, ¡voilá! Ya tenemos ahí directamente insertado los 3 clips que contienen esa metadata. Esa sería una manera muy interesante e inteligente de ordenar por medio de la metadata y de organizar de una manera súper fácil mi material de archivo. Pero ¿qué sucede si yo quisiera crear de una manera manual una carpeta o un bin inteligente? Vamos a hacer espacio y por aquí vamos a dar un clic derecho. Nos vamos a ir a la opción que dice Add Smart Bin y se nos va a abrir una ventana flotante con el nombre Create Smart Bin. En el nombre le vamos a poner un nombrecito pequeño que se llama B-Roll. En esta ventana debo configurar algunas opciones que sería lo que DaVinci Resolve tomaría como inteligentes a la hora de crear el bin. Por ejemplo, en la opción de Media Pool, que es la opción que me aparecía al ladito de la palabra metadata, ¿se acuerdan? Voy a decirle que los archivos que contengan modificado o algún nombre en el keywords, en la casilla de keywords, no contengan la palabra interview. De esta manera lo que estoy haciendo es añadiéndole condiciones para generar bajo estas condiciones un Smart Bin. Vamos a añadir otro bloque de condiciones presionando este botón más. En este vamos a configurar que en las propiedades del Media Pool, el tipo de clip, busquemos tipo de clip, clip type, que no sea audio. Que en las propiedades del Media Pool, el tipo de clip que va a insertarse no sea audio. Y por último le vamos a añadir una condición más con la tecla, el botoncito más. Le vamos a decir que en las propiedades del Media Pool el tipo de clip no sea un timeline. Ahí está. Una vez seteadas todas las condiciones necesarias, ahora sí puedo presionar el botón que se llama Create Smart Bin. Lo presiono. Y de manera inmediata me ha creado un
Smart Bin con el nombre de B-Roll, que fue el que yo le di en la ventana de Create Smart Bins, con todos los clips insertados bajo las condiciones que yo añadí en esa ventana. Si yo, por ejemplo, me voy a la Master Bin, están todos los clips y las carpetas de audio y de credits. Si abro la de audio, está el audio. Si abro la de credits, están los créditos. Y si me voy a la Smart Bin de B-Roll, pues están los clips que yo inserté bajo las condiciones configuradas. Entonces ya sabemos que de esta manera podemos crear bins de manera manual, tanto dando un clic derecho por aquí, ponemos New Bin, le damos un clic derecho en la Master Bin y ponemos Add Bin, o si queremos crear algunos bins un poco más inteligentes, podemos crear también Smart Bins agregando ciertas condiciones que nos van a permitir de manera súper sencilla, sin necesidad de estar arrastrando cada uno de los clips, sino que bajo ciertas condiciones lógicas que se inserten de manera automática. Hace un rato les había enseñado los tipos de visualización que tenemos aquí en esta parte y les había comentado que en el tipo de lista podemos ordenar dándole clic a estas pestañas que tenemos en la parte de arriba, pero tengo una manera de añadir o quitar estas pestañas dependiendo de si las necesito o no. ¿Cómo lo hago? Le doy un clic derecho en cualquiera de ellas para que me aparezcan estas opciones. Yo puedo elegir cuáles son las que necesito y cuáles no. Por ejemplo, en la parte de arriba tengo activadas la pestaña de Audio Channels, que no me sirve. Digamos que la fecha de creación, la fecha de modificación no me sirve. La duración puede que sí me sirva. El código de tiempos puede que sí me sirva. La ruta, bandera, el formato, los frames no me sirve. La resolución sí. Este de aquí no me sirve. El real name. El código de tiempos. Si tiene audio sincronizado. El tipo no me sirve. Y listo. Digamos que cada vez que quiero abrir este proyecto, quiero que permanezca solo estas pestañas activas. En ese caso me voy a la parte de arriba en donde dice Create Column Layout. Vamos a ponerle el nombre List Columns y le vamos a presionar el botón OK. Entonces es así como se va a abrir cada vez que yo abra este proyecto. Ahora, si yo hago alguna modificación con respecto a sus columnas, simplemente digamos que le doy clic derecho y activo una de ellas, por ejemplo, BitDeep. Debo acercarme en donde está el nombre de la que creé hace un momento y presionar en la opción Update. En ese caso ya no tengo que crear una nueva, sino que simplemente se me actualiza la que ya tengo creada. Pongo Update y pongo Update. Listo. Además, tengo en la parte de la derecha el panel de los medidores que lo que hacen es mostrarme el nivel de los audios de cada uno de los clips. Si yo, por ejemplo, me voy a uno de los clips que tengo por acá en los keywords, aquí, le doy doble clic a este de aquí y lo reproduzco. It was very important that everything was real. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Veo claramente que mientras se está reproduciendo, se ven aquí los niveles del audio de este clip. Además de eso, si yo quisiera economizar un poco de espacio en mi interfase, tengo en la parte de arriba estos botones que me permiten activar o desactivar los paneles. Si yo, por ejemplo, doy un clic en el panel de audio, lo desactivo en este caso porque ya estaba activado. Y como tengo también activado el panel de metadata, lo desactivo y ya tengo un pedazo bastante importante que estaba siendo ocupado por estos dos paneles. Obviamente, eso depende de mi necesidad a la hora de organizar mi material de archivo. Normalmente deberías tenerlos activados para que puedas hacer una previsualización de los medidores de decibeles o tengas a la mano el panel de la metadata. Los voy a dejar activados. Un poquito más a la derecha tengo un botón que se llama Capture, en donde me aparecerían opciones activadas en caso de que yo tuviera
un dispositivo de captura como por ejemplo las mismas tarjetas capturadoras de Blackmagic, así también como una pestaña que dice Film Scanner, que tampoco me aparece activada porque tampoco tengo un escáner cinematográfico. Lo voy a dejar desactivado. Bueno, y si nos damos cuenta, cuando activamos el botón Capture, se me desactivó el audio porque necesita el espacio. Y como lo acabo de desactivar, me quedó solo la metadata. Voy a activar el botón de audio. No es necesario, pero me gusta verlo ahí. Además, tenemos en la parte de la izquierda estos 3 botoncitos que son siempre muy importantes, en donde tengo algunas opciones. Tengo la opción que se llama Show Individual Frames. Esto lo voy a utilizar cuando tengo una secuencia de imágenes. Normalmente las cámaras fotográficas realizan un rotulado de sus fotografías de una manera ordenada. Por ejemplo, 001 fotografía, 002 fotografía, 003 fotografía, 004 fotografía y así. Pero no necesariamente siempre necesito importarlas y que se creen como secuencia de imágenes. La mayoría de ocasiones necesito simplemente importar todas las imágenes que he fotografiado para un proyecto. Debería, antes de importar, activar esta opción para que cuando me importe las imágenes que están de una manera secuencial por sus nombres, me las importe de manera independiente o individual cada una, y no me las importe como una secuencia de imágenes, que sería lo que normalmente sucedería si no activo esta opción antes de importar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hago estas importaciones, porque ha sucedido que hay personas que importan algunas imágenes al proyecto y se les crea un solo clip, y es justamente porque no saben que existe esta opción, así que esta opción hay que tenerla en cuenta. Además tenemos otras opciones y herramientas, por ejemplo esta que se llama Clone Tool, que me sirve para copiar tarjetas de una manera segura. La activo la opción, pongo aquí en el botón que se llama Add Job. Si tuviera una tarjeta insertada me aparecería en la parte de aquí arriba. En la parte de abajo le pongo un destino, es decir, en donde va a ser copiada esa tarjeta. Y una vez que yo ponga Clone, esta tarjeta va a ser copiada de una manera segura con algún método de verificación importante, como por ejemplo el MD5, para tener la seguridad de que me está copiando todo el material de archivo de una manera correcta. Entonces, de esta manera terminamos la clase número 3, en donde hemos visto cómo funciona la página de media de DaVinci Resolve.